gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vlog. El día de hoy estamos celebrando el segundo día del Eid y venimos acá al terreno. Tenemos que distribuir la carne el día de hoy. Y bueno, también visitando a los vecinos aquí, todo que esté muy bien. Nos prepararon carne, de hecho vamos a comer carne, les voy a mostrar la preparación que hicieron. Miren, estamos comiendo con roti. Pues ya llegamos a la casa y están ahorita organizando la carne. Voy a distribuir a los vecinos. Como les comenté ayer, nos trajeron mucha carne los vecinos. Bueno, hay dos vecinos que nos trajeron, pero no sé dónde eran, la verdad. No sé qué casa es, pero igual voy a distribuir. La tradición es esa, ¿no? La carne se va a dividir entre tres. Una parte de la carne se la quedan ustedes. Otra parte de la carne la tienen que dar al necesitado o personas que no tengan recursos. Y otra parte es para vecinos y familiares. En eso pueden incluir amigos también. Eso es como se debe dividir la carne. Y se reparte, ¿no? Voy a la casa de aquí enfrente. Ellos nos trajeron carne de res ayer. Hoy les traigo carne de borrego. Salam alaikum. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Happy get? Alhamdulillah, alhamdulillah. Thank you so much. Please come in. Oh, inshallah, I will come. You have never come in here. We have to distribute right now. All right. Inshallah, I will come. Thank you. Terminé con la primera casa, vamos con la segunda. Bueno, llegamos a la tercera casa, gente bonita. Vamos a distribuir aquí también. Salam alaikum. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. अच्छा चाय चाहिए इंशाल्लाह आज सारा डिस्ट्रीब्यूशन ना अच्छा तो बहुत बहुत इंशाल्लाह इसके बाद रिश्तेदार पहले अभी तेरा पूरा परिवार अच्छा चलो सलाम अलैकुम। Ya que me están acompañando a repartir la carne, porque hay que repartir no solamente a los vecinos, aquí con toda la familia repartir allá también. Bueno, sacrificaron, ya sé que les gusta que hable del tema, pero bueno, les platico, sacrificaron dos borregos, uno fue para mi cuñado. Nos llamó que sacrificáramos un borrego en su nombre y el de su familia. Entonces fueron dos borregos, así que hay bastante carne. Como les dije, un tercio de esos dos borregos se fue. O sea, un tercio de uno y un tercio del otro se quedó allá en la montaña. Hay mucha gente allá que no es de mucha economía. Entonces allá es donde toca. Entonces allá van a distribuir toda la carne, toda la gente para que coma, ¿no? Con el otro vecino que es en esta casa. Es esta casa de aquí. Assalamu alaikum. Gosh kani. अस्सलामुअलैकुम कुर्बानी के गोश्त इंशाल्लाह आया था मैं उसको ईद मुबारक। Todo el día de ayer, el día de hoy y mañana, son 3 días, va a haber gente distribuyendo carne por todo Srinagar, por todo Kashmir. En todos los países donde haya musulmanes se va a distribuir carne. Cuando estábamos en México también hacíamos el sacrificio, se hacía en la mezquita y luego distribuíamos la carne en toda la gente de la comunidad. Las personas que deciden no hacer el sacrificio físico, o sea que no tienen el borrego y viven en otros países, pues mandan dinero a sus familias en sus respectivos países para que sus familias compren el animal y hagan el sacrificio en su nombre también. Separando todos los paquetitos con nombre. En la moto obviamente, porque en el coche nos tardamos más tiempo y esto es de entregar rápido. Ahí me estaban diciendo que a mi suegra no le gustó la moto, que porque no la vamos a pasear. Pero pues no, la moto no es para mi suegra no se puede subir a la moto. Ni quiere subirse a la moto. Y de hecho ni para los niños, ¿no? O sea, la compramos nada más para, pues prácticamente para Feroz y para mí. Para ir a hacer los mandados que tenemos que hacer al terreno.
Y de repente Feroz tiene que ir a hacer mandados aquí y allá. Y bueno, yo también me quiero enseñar a manejar la moto para también hacer mis cosas de repente, ¿no? Listo, vámonos. Parada, casa de Lovely Auntie. Tuvimos que dividir entre esa canastita y aquí dentro también porque no cabía todo y la otra canasta no cabía en la moto. Ya conocen la casa de Lovely también. Pero no se acuerdan ni de sus primas. Estamos distribuyendo. Chala, salam alaikum, Mubarak. Mami ko salam bol dena. Invitan todos a tomar té, donde vayamos vamos a tomar té. Pero no, tenemos que distribuir la carne y no queremos que se nos eche a perder. Mira el máscara, nos dan jugo de ahí. Ella también está distribuyendo carne. Ahí trae su canasta también. बड़ी हो गई है क्या तुम महाजन के पास नहीं गई मुबारक तुम महाजन के पास क्यों नहीं गए और लोली चलो ना इंशाल्लाह आया इंशाल्लाह ईद के बाद उनका नासिर भाई का Aquí no pasa ni un auto, para nada que pasa un auto, puras motos y motonetas. Bono. Assalamualaikum. Digo fala de şu hakmıyla. अच्छा कुछ ठीक है अस्सलाम वालेकुम अरे रफीक भाई अब मेरा काम आसान हो गया मेरा काम आसान हो गया ईद मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह Un ratito aquí. Esta casa no la conocía, en verdad, es otra tía de Feroz, otra prima de Feroz que es ella y su primo también, aquí viven. Llegamos, Rafik ya estaba aquí, también vino a distribuir su carne, miren. Ya lo conocen a él, ¿verdad? Si se recuerdan dónde es su casa. Vamos a ir a distribuir a su casa también. Ella es la hermana de Ishrat, la prima de Feroz que ya conocen también. No la conocían, ella es la hermana mayor de esa familia. En los jugos de manzana estos del monte que son tan ricos que no nos vayamos sin tomar algo. Es primera vez que venimos a su casa, entonces también le tomamos la invitación por ese motivo. Viendo. Nos queda todavía por distribuir mucho. Casa de Ishrat y Musafar con la otra prima. Muchas primas. Ah, y aquí. Eid Mubarak.
अच्छा वो रफीक अभी आया मैं वो भी भी कहाँ आया। बैठूंगा अब जा रहा हूँ ना मुझे वालेकुम, ईद मुबारक। क्या हो गया Aisha Assalamualaikum, ईद मुबारक। Vienen a entregarnos carne. हेलो अस्सलाम Todo lo que वालेकुम tengan canasta. Vecino. से अच्छा ठीक Vecino, miren. Trae carne también Vete para a la ellos. Maisha. ना वनियरा Alhamdulillah, Maisha. ¿Qué va? ईद मुबारक. Sorry. Invitados a entrarnos, pero decimos que ya tenemos que entregar lo que resta de la carne, si no se echa a perder. No está haciendo calor, pero igual, no hay que tomar riesgos. Todavía nos faltan varias casas, pero vamos a venir después del día ya con Ishra. Que a Sara le gusta venir a casa de Ishra. Estamos esperando a Rafik también, que ya venía para acá también. Digo que venimos visitando las mismas casas al mismo tiempo, Rafik y nosotros. Ya, ¿no? Oh, we'll drop it there, ¿no? Ah, ya. Estamos viendo si le damos de una vez la carne, vamos mejor si la entregamos a su esposa. Digo que mejor a su esposa. Nos viene siguiendo. He's following us or what? हम लोग आप पीछा कर रहे हैं Salam alaikum. Eid Mubarak. Me toca visitar a todos. Próxima parada, casa de su primo Nasir. Él es hijo de Chacha. Antes vivían con Chacha, pero se separaron ya de Chacha hace como unos, ¿qué serán? 3 años. Que viven ya separados, pero antes vivían con Chacha y con Chachi, ¿no? Que ya murió también. Salam alaikum. खुशबू कैसे है? Salam alaikum. बीमार है क्या बात है सब बीमार है अभी क्या Que tomemos el jugo, pero yo que acabo de tomar ahorita jugo. मैं देख लो मैं अभी आ रहा हूँ भाजन वेट कर रहा है मेरा La última vez que distribuimos carne, que fue el año pasado, no pudimos decir no y nos teníamos que quedar 1 hora y 1 hora con todos. Luego ya no alcanzamos. Que está enfermo su esposo, el primo de Feroz, tiene fiebre, entonces no nos quedamos mucho tiempo. Salam alaikum. Casa de Chacha otra vez. Venimos ayer, pero no traíamos carne, entonces hoy nos toca distribuir carne. Salam alaikum, Chacha. Carne. Para su hija, para otra prima de Feroz y para Chacha. ¿Qué moto? Y luego la moto que compramos no la había visto Chacha. Bueno, Chacha no tiene televisión y no tiene para ver los videos de YouTube, pero los demás todos ven los videos. Ya nada más vienen y le cuentan a Chacha. Bueno, Nana, la que vive ahí a un lado, que es la otra hermana de Chacha, también tiene fiebre el día de hoy, entonces mejor no visitar ahorita la casa. Le dejamos la carne a Chacha para que la distribuya. Chalo, salam alaikum. Inshallah. Inshallah, Chacha, salam alaikum. La moto, miren. Que está padre, dice que no la había visto. Le digo que no habíamos venido en la moto. Venimos ayer en el coche, entonces no la vio. Y si yo no sabía que tenían moto nueva, le digo, sí, Chacha, está en el canal. Y dice, no, está padre, está bonita. Digo, gracias, Chacha. Chacha sí ve los videos a veces, pero del celular de sus nietos, ¿no? De Mosin and Moin. Pero él propio no tiene un teléfono para verlos, ¿no? Entonces no está al día, pues sí los ve, pero no está al día. Pero todos aquí, los vecinos y todos los ven los videos, todos. Nos gusta ver qué sucede en nuestra vida diaria. Seguimos distribuyendo. Pesadilla, uy, pesadilla, no. Mi parte menos favorita del IDE es eso. Y acá en esta área es donde llega toda la piel llega acá. Entonces imagínense el olor. Hay muchísimo tráfico, miren eso. Ventajas de tener una moto. Where are you? Where are you? What? No me quiero caer. ¿Por qué hay tráfico? No entiendo.
pollitos. Llegando a la casa de su amigo también. Aquí vamos a dejar otros 2 paquetes y ahorita vamos a ir a otras 2 casas. Nos quedan ya 3 lugares, o sea, este y 3 lugares más y ya terminamos la ronda del día. Salam alaikum, Eid Mubarak. Llegamos a casa de su primo Kakaji. Siempre se le olvidan de su casa. Como hay 2 casas iguales, se le olvida cuál es. Su primo Kaka. ¡Ay! ¡Salam alaikum! ¡Eid Mubarak! नहीं पालती हो उसको कितने का बेचती हो? pollos. Esa es la carne. Salam alaikum, Eid Mubarak, que sea. जैसे कल्चर पता चल रहा है मुबारक que sea. कल्चर पता चलता है जब रहने से, है ना? मुझे नहीं पता था. Estamos aquí, sentarnos unos minutos aquí. Tiene su jena, qué bonita jena le hicieron, miren. Chalalafis. Que vengamos con mi suegra y los niños. Salam alaikum. Vamos a la casa de Rafik número 1. Ya llegó. Y también traen más carne, miren. Otros vecinos vienen a traer más carne. También nosotros. Esa camionetita, miren. Tata. Salam alaikum. आपको भी ईद मुबारक। ऊपर से हेलमेट They got a bigger TV to see my videos, no? हाँ हमारा वीडियो के लिए ना, हमारा वीडियो को देखा के लिए टीवी नया लिया, बड़ा टीवी किसने लिया? एक बार फिर बोलिए. Nana vlogs India. Village India. Village. Nana vlogs. Vlogs बोला ना? Ay, que salió ahí, miren la recomendación. Nana vlogs. Salió ahí. Nana करके प्यार. The recommendation that came. Ah, ahora sí. Ahí está. ¿Ya ven? Les digo que compré la tele para ver los vlogs más grandes. No me creen. Por eso llegamos aquí, ya conocen toda nuestra vida. Los comerciales que salen, miren. Aquí en India. Bueno, pues viendo Nana India Vlogs en la casa de Rafik el día de hoy. ये परसों का है. ये मैंने देखा. Parso. Yummy. ¿Ya ven? Me da risa verme en la tele. Sumo. Bye bye. Tiki kebab, miren. देखो मजा कितना है इसको. Nice. Provecho. Provecho. Hasta galletas me dieron. Bueno, ya vamos a la última casa del día, gente bonita. Ya estamos terminando la repartición de carne el día de hoy, gracias a Dios. Algo que les puedo asegurar es que en estos 3 días del Eid, donde sea que haya musulmanes en el mundo, los vecinos y los familiares no se fueron a dormir con hambre. Eso se los puedo asegurar. Yeah, pizza and KFC. Nice.
Ya, gente bonita, terminamos ahora sí. Gracias a Dios. Assalamualaikum. Ah, कहाँ? Baik पे कब है? अच्छा से कुछ है Baik शुरू Insistió mucho Babli porque tomáramos algo. Estamos tomando un poco de refresco y me dijo Babli que me iba a preparar un café. No le pude decir que no. Le digo, bueno, está bien, pero ponle azúcar. Como ya es la última casa del día, podemos como descansar un poco de ir aquí y allá. Entonces ya tenemos como el tiempo de tomar un té o un cafecito, porque sí, de otra forma no era posible quedarnos mucho tiempo porque la carne pues se nos echaba a perder o algo, y aparte pues teníamos que entregar a todos, no sabemos el tráfico y eso, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se hace aquí. Como pudieron ver, muchas personas traían sus canastitas y todo en las motos, caminando, llegando. Uy, el refresco. Ay, no, es que ya, como ya no tomo refresco ya, cada que tomo refresco, cuando me ofrecen y tomo, me da mucho hipo. Pero bueno, como les decía también, es que lo bueno es que la gente no se va con hambre en estos. A lo mejor son 3 días, pero son 3 días que la gente duerme con el estómago lleno, y eso es lo más importante, ¿no? Uy, el hipo todavía. Dice Babli que nos van a ver todos en YouTube y que nada más nos sentamos con Babli. Le digo sí. सब चीज पता है कश्मीर। बबली सब चीज पता है, मैं क्या करो, कहाँ जाएगी, क्या खाना खाया। Yo que se enteran de todo, le da risa a Babli. Miren, miren todas las galletitas que nos sirvieron. Ishrat gusta. Ishrat और लवली me बोलो mamá qué pasa. Si es que es la última casa, pues ya no tenemos que distribuir más, pues tuvimos la oportunidad de sentarnos por eso. Pero dice Babli, me van a decir que por qué conmigo sí, con ellas no. Thank you. Yummy, yummy. Ya casi no les cierro el vlog el día de hoy, gente bonita. Llegamos ya tarde. Ya son, bueno, ya llegamos como a las 8:20 más o menos. En lo que iba de cenar y puse a los niños a dormir, pues ya se nos hizo tarde, gente bonita. Ya me había quitado el hijab y dije, ay, se me olvidó cerrar el vlog. Bueno, espero que hayan disfrutado el vlog del día de hoy, hayan conocido un poquito más del Eid. Sé que hay personas que no les gusta el concepto de precisamente de este Eid, pero bueno, quiero decirles que todo es aprendizaje. Hay culturas, hay religiones diferentes a la de ustedes, a la mía. Y pues hay costumbres distintas, hay tradiciones distintas, y pues yo intento mostrarles esa diferencia y lo que hay, ¿no? Pero pues bueno, gente bonita, una disculpa si ofende a alguien o si a alguien no le gusta ese contenido, pero bueno, es lo que hay y lo quiero mostrar con ustedes. Nos vemos mañana en un próximo video, los quiero mucho, hasta luego. Bueno, creo que mañana no vamos a tener video, me voy a tomar el día, así que nos vemos un día después de mañana. Los quiero mucho, hasta luego. Bye.